bienvenida a otro podcast de AGE, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores. En este podcast vamos a explorar la jornada del emprendedor, todas las vueltas que puede dar la vida y cómo se comienza a emprender y se desarrolla esa actividad empresarial. Hoy tenemos a Iram Abella. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te describirías en pocas palabras? ¿Quién es Iram Abella? Wow, pues mira, a día de hoy es un profesional del sector de la comunicación que tiene cierta pasión o cierta filia con la tecnología, con lo experiencial, y por eso no solo me dedico a la comunicación, sino también tengo, pues, como se suele decir, no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces, aparte de tener mi agencia de comunicación, formo parte de otras empresas que se dedican, pues, a la organización de eventos, a la producción audiovisual, a la formación, y en mis poquitos ratos libres, pues, trasteo con cosas que, por ejemplo, sé que han estado hablando en estos capítulos de este podcast, pues temas como la inteligencia artificial, temas como los videojuegos. Entonces, por ahí es mi vía de escape. El videojuego, la tecnología y demás es un poco la parte menos profesional y más humana. Claro. Sabiendo de tu trayectoria, no siempre has tenido claro el querer dedicarte a la comunicación. Exacto, o sea, yo cuando inicio como personita, ¿no? en un centro educativo, en este caso de Tenerife, de Canarias, estudié en la pública. Por contexto familiar siempre iba como a la rama de las ciencias, ¿no? Iba a medicina. Estudié para la vía de lo que se llamaba la salud, estudié física, química, biología, tenía asignaturas optativas como iniciación a la astronomía, o sea, siempre estaba muy vinculado a la parte empírica, ¿no? A la parte de la ciencia y demás. Hago mi acceso universitario, solicito plaza para medicina como primera opción, segundas y terceras que a veces tienes que poner, pues puse enfermería y fisioterapia y bueno, siempre he sido una persona bastante creativa, pero no me había dado cuenta hasta ese momento. Siempre de pequeño, por ejemplo, yo jugaba mucho con una cosa que se llamaba Kenet o Legos, o sea, que eran cosas de módulos de construcción y de repente pues creaba máquinas con motores y con cosas, ¿no? Y creaba estructuras o siempre era de los alumnos con mejores calificaciones en las asignaturas como tecnología o como las artes plásticas, pero no me había dado cuenta de ese punto creativo. Esto lo cuento para dejarlo ahí por encima un poco de la mesa y después darme cuenta más adelante de que esa era otra de las vías, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la parte de que te comentaba de ciencias, pues nada, siempre he sido una persona inquieta. Entonces, mientras se resolvía el periodo de vacaciones y llegaba septiembre y te daban la plaza, etcétera, etcétera, pues hice de todo. Hice un curso de transporte sanitario, no urgente, hice cursos de primeros auxilios, porque siempre estaba como con la necesidad de hacer cosas. Nunca he estado parado y esto además es una cosa que a día de hoy la puedo valorar en retrospectiva porque ha sido mi paso en las diferentes etapas. O sea, siempre he concadenado una cosa con otra. He terminado de estudiar una cosa, he empezado a trabajar de eso. He decidido estudiar otra cosa y he acabado de trabajar. O sea, no he tenido periodos de paro o pues eso, de inactividad. Siempre he estado como creando cosas o haciendo cosas, ¿no? Estudio, como te decía, sanidad. No me dan plaza en medicina, me dan en enfermería y fisioterapia, pero no es algo que me interesase, sino quería medicina. Y decido apuntarme en las listas de reserva de un ciclo formativo, que es lo que a día de hoy se llama técnico superior en radiodiagnóstico, que es la persona que te hace las resonancias, las radiografías, las ecografías, o sea, todas las pruebas de imagen médica, ¿vale? Me dan plaza, entro en diciembre porque estaba en esas últimas listas, me reincorporo y empiezo a estudiar. La verdad que empiezo a desarrollarme, era lo que había querido, quería estar en el sector de la sanidad, pero desde otra vía, ¿no? Y me gusta y empiezo a trabajar, salgo de las prácticas y empiezo a trabajar pues cubriendo vacaciones o en periodos tanto en la pública como en la privada y demás, y
caigo en este caso en el hospital universitario y empiezo a trabajar en un servicio general, pero con posibilidades de lo que antes se llamaban, o creo que a día de hoy se siguen llamando, las peonadas, que son como horas fuera del horario habitual laboral para, en un servicio concreto que era cardiovascular, pues estar en operaciones, en intervenciones, es decir, coincidía por contexto que las personas que eran técnicos se iban a jubilar y querían a alguien que fuese aprendiendo de eso. Entonces ahí me empecé a desarrollar en ese aspecto. Cuando yo ya vi que tenía cierta estabilidad, dije, bueno, pues ahora voy a explorar otras cosas como un hobby. Y dije, bueno, creo que me gusta la fotografía y empecé a buscar cursos de fotografía, etcétera, y decía, pues son todos muy caros, son de fuera, yo no me quiero ir, estoy trabajando. Había veces que estaba en urgencias y tenía que cuadrar las guardias, o hay veces que estaba como te decía, en vascular, ¿no? Entonces no podía permitirme el pedir un año e irme, formarme en algo, en este caso era artístico, pero era la fotografía, y buscando encontré que se podía hacer un ciclo aquí en Tenerife. Entonces hago un poco de indagación y como vengo de la vía de sanidad, no está vinculada al bachillerato de arte. Tengo que hacer una prueba de acceso y hago la prueba de acceso a la escuela Fernando Esteves, que está aquí en Tenerife. Accedo y empiezo a estudiar fotografía. El primer año compatibilizo trabajo el trabajo con los estudios, pero el segundo año ya veo que no está siendo compatible y me congelo, por así decirlo, en las listas del hospital. Hago mi segundo año y voy a desarrollar las prácticas y caigo en una revista. Los periodos para que te hagas una idea, que realidades tan diferentes y tan cercanas, ¿no? Yo estuve 6 meses haciendo prácticas cuando estudié sanidad, un ciclo de grado superior. Pero en arte solo estuve 2 semanas. A mí me parecía abismal porque pasé por muchos departamentos dentro de lo que era la sanidad, mientras que en artes me quedé casi como con las ganas. Y bueno, siempre he sido una persona inquieta, hablé con la dirección de esta revista y les planteé la opción de poder alargar un poco más el periodo de manera extraoficial, porque claro, el segundo viernes ya me estaba yendo y estaba empezando como a cogerle el gusto. Estuve, mientras hacía mi trabajo de final de ciclo, pues esas 2 semanas, y la empresa queda muy contento con mi perfil, pero en ese momento las condiciones económicas no les permitía contratarme. Entonces, una de las nuevas cosas o nuevos retos que me enfrento es, pues a lo mejor me tengo que dar de alta de autónomo, porque si esto me gusta y creo que me puedo desarrollar ahí, pues decido darme de alta de autónomo. Entonces empiezo a trabajar, dejo automáticamente la sanidad y empiezo a trabajar en esta revista. Empiezo de fotógrafo, yendo a eventos. En aquel momento se trabajaba mucho la revista de papel y sacaba fotos a las personas del evento, apuntabas los nombres, lo ponían en los periódicos o en las revistas, pero bueno, me fui desarrollando pues en las redes sociales de la revista, en la web de la revista, en los eventos que organizábamos en la revista. Empecé a trabajar con partners de la revista, incluso compartía horarios por la mañana, trabajaba en la revista y por la tarde trabajaba en la imprenta que hacía, pues a lo mejor los corpóreos para los eventos de la revista. Empiezo a conectar con otros profesionales, por ejemplo, pues conecté con 2 o 3 personas que se dedicaban al mundo vídeo, empecé a explorar lo que era el vídeo, me empezó a gustar y empecé a ir a eventos o incluso a bodas de segundo cámara como cámara de apoyo. Como te digo, empiezo a trabajar con la revista casualmente tiene como convenios con otros medios y empiezo a trabajar con periódicos y empiezo a trabajar publicidad porque empiezo a hacer cositas de diseño y era una opción para que algunos clientes de publicidad de la revista pudiesen tener su página de publicidad, entonces yo era el medio para que ellos pudiesen tener pues el arte final, ¿no? La parte visual. Entonces, en 6 años no solo era fotógrafo, sino fui explorando diferentes cosas. En aquel momento, después de 6 años, detecto que siento que dentro de la empresa he tocado techo y entonces eso me va frenando en cuanto a las posibilidades porque no es porque no fuese a heredar la empresa, ¿no? No, pues claro, yo, como te digo, era un autónomo, era un perfil externo, pero es verdad que me habían permitido tomar decisiones dentro, pero bueno, no era mi proyecto, estaba aportando al proyecto de otra persona, ¿no?
pues, relaciones de compañeros. Coincido en concreto, en un momento concreto, con otra persona, un amigo en común, que es a día de hoy mi socio, que es Agoney. Y él me cuenta que tiene una empresa de formación, que quiere pues crear una especie de departamento de comunicación un poquito más tal. Entonces me replanteo el dejar la visión del autónomo individual a crear lo que era una SL, ¿no? Una empresa. Entonces creamos la primera agencia, o el primer departamento en este caso, de Valtia, la empresa de formación. Vemos que funciona muy bien y al final creamos por necesidad una empresa de comunicación que es a día de hoy, pues, Huevos. Es un poco el resumen. Yo sé que es muy condensado, pero son al fin y al cabo 12 años de vida como autónomo, claro. Muy compleja, con tus valles y tus montañas y con tus desesperaciones y tus alegrías. Pero bueno, ese es así como cuando vos decías, ¿qué es Airán? Pues Airán es todo esto. que además en ningún momento podías predecir ese futuro de antemano, es decir... Iba a ser médico. Claro, claro, es que eso yo creo que también es un poco un mensaje potente, el de decir, el futuro no es previsible, pero sí lo puedes crear. Tal cual. Porque al final todas las decisiones que has ido tomando te han ido acercando a donde tú estás ahora mismo, inevitablemente, porque así funciona el espacio-tiempo. Pero si ahora tú pudieses hablar con ese Airán que estaba empezando y tenía en la mente el ser médico, ¿qué consejo le darías? Bueno, le diría que fuese quien estaba haciendo en ese momento. Le hubiese dado otras recomendaciones, que es desarrollarse mucho más en habilidades blandas, en soft skill, en cómo gestionar la frustración, en todas esas cosas que igualmente han hecho a base de aprendizaje, golpes, la persona que soy a día de hoy, después de esos 12 años como autónomo. Pero yo creo que le diría que se haga lo que ha sido. No me arrepiento, o sea, a día de hoy no me arrepiento de haber pasado ciertas situaciones personales negativas porque me han llevado a día de hoy a lo que quiero, que es esto. Y yo sé que a lo mejor en determinados momentos, hoy, mañana o ayer, no, aunque tenga una estructura de empresa que me gusta, que me estoy desarrollando y demás, que puede ser más o menos alineada a mi visión, porque la realidad es una cosa y la estrategia es otra, ¿no? No, de verdad que no me arrepiento, o sea, no me arrepentiría porque sé que dentro de 5 años voy a seguir en ese crecimiento y en ese avance porque me voy a remitir al histórico. Llevo 12 años creando cosas que me gustan. Mañana a lo mejor monto una cafetería. Claro. Seguramente con el aprendizaje del marketing, de la experiencia usuario, de la comunicación, de todo. O pasado, vuelvo, o sea, podría pasar. Yo en mi caso me incorporo al mercado laboral en 2008. Crisis mundial. Después viene el COVID, ¿no? Más adelante todavía, ¿no? Entonces, yo me he tenido que un poco, pues eso, reinventar, ¿no? Creo que se me da bien trabajar, me gusta lo que hago, es verdad que tomo decisiones en las cosas que quiero hacer, o sea, aunque tenga días malos a día de hoy, me gusta seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero siempre digo lo mismo, oye, si esto no funciona, no tengo ningún problema por volver a sanidad, porque soy mi propio valedor, ¿no? O sea, soy como mi propio motor. Claro. Puede ser que la comunicación crezca, puede ser que no vaya por comunicación y que me dedique a hacer café de especialidad porque es una tendencia y porque me gusta y de repente estoy montando cafeterías, no lo sé. Al final realmente el músculo de la creatividad es horizontal, no tiene cabida solo en un sector, sino que la práctica que te lleva a emprender dentro de uno lo puedes aplicar en otro y al final cualquier ámbito va a requerir de esfuerzo y de trabajo, así que si puedes elegir uno que te apasione y que te permita tener ese conocimiento de saber que estás haciendo aquello que quieres o estás dándote una oportunidad para ver qué es lo que pasa. Porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos diciendo, bueno, ¿quién soy yo para
hacer esto, ¿no? Pero sí que es verdad que si estos últimos 12 años han sido difíciles de prever, los próximos 12 también, porque al final eso es lo bonito del crecimiento y del mundo empresarial, que al tener la responsabilidad en ti mismo, el techo no, es prácticamente inexistente. Sí, exacto. Dentro de la particularidad de las Islas Canarias, Sí. ¿en qué consideras que la comunicación se debe de ajustar o cambia? Es decir, al a lo mejor tener esta insularidad, esta geografía, esta también cultura, que obviamente pertenecemos a Europa y España, pero también estamos muy fuertemente conectados con Latinoamérica. ¿Cómo dirías que la comunicación o el sector de la comunicación cambia dentro de la isla? Vale, yo te voy a plantear mi visión desde el concepto de comunicación o de agencia que tengo. Yo no soy una agencia, o tenemos una agencia de comunicación que no es lo mismo que una agencia de medios. Nuestro concepto es mucho más boutique. Trabajamos con empresas, con pymes, con autónomos, con administración pública para proyectos. Creo que la visión que yo tengo es muy concreta para espacios muy efímeros. Es decir, la comunicación, a pesar de ese arraigo que podamos tener a la isla, a esa cultura, a lo canario, y no tener a lo mejor esa visión tan cosmopolita como se puede tener en ciudades como Madrid, Barcelona, fuera de Europa, etc. Creo que la tecnología nos permite llegar a las audiencias correctas, ¿no? O sea, a día de hoy, enfrentarte pues con un plan de comunicación o con un plan de medios para un cliente concreto o para un proyecto concreto, una celebración de un evento, de un congreso, de una jornada, pues un poco dependiendo del tipo de audiencia, tienes que saber qué tipos de soportes debes usar, ¿no? Antes era muy tradicional, aquí en concreto hablo de Tenerife, de tener campañas en radio, tener vallas, tener el tranvía, etcétera, porque eran como los medios tradicionales, como de mayor impacto, pero creo que la tecnología nos ha permitido poder llegar a una audiencia mucho más depurada, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo, que esto es importante, que los tranvías, que las vallas o que la radio no funcione, porque a día de hoy lo uso también en mis campañas. Solo tengo que medir qué audiencias o qué perfiles son los que necesito, o sea, a los que quiero llegar, y en base a eso utilizo los soportes. Pero está claro que como cada vez más estamos vinculados al móvil, a la tablet, al ordenador, o sea, a lo digital, será más fácil segmentar o poder llegar para comunicar, ya sea a través de las redes sociales, o sea, de cualquier red social, dependiendo de los perfiles o el tipo de contenido que se proyecta en esa red para tu cliente final, para una venta, para tu congreso, para tu evento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en Canarias es verdad que por ese concepto de estar tan al sur de Europa, ¿no?, y al sur de España, llegan las cosas un poquito más tarde. Pero la tecnología también nos hace más libres. Nosotros, por ejemplo, desde Huevos estamos implementando inteligencia artificial en nuestros procesos internos para ganar productividad, para tener tiempo para dedicarle a la creatividad, porque por ejemplo la IA nos permite, que hay mucha IA que ayuda en cuanto al proceso creativo, ¿no? Pero en cuanto a procesos nos permite pues agilizar una propuesta. Incluso hay una cosa o hay un concepto, ¿no?, que es el enfrentarse al folio en blanco, ¿no?, al lienzo en blanco. Pues a lo mejor, oye, somos personas, tenemos emociones, y si hoy me tengo que enfrentar a un cliente, sea del calado que sea, enfrentarme a empezar a redactar una propuesta,
pues la IA me permite un punto de partida. O sea, yo, Claro. una cosa que me dice mucho mi socio es, él a lo mejor sí es una persona con más agilidad en el inicio, en la creatividad, y él me dice que yo le mejoro la apuesta cuando me la cuenta. Yo le digo, pues no, lo vamos a hacer así, 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 y él me dice que le mejoro la propuesta. Un poco me pasa lo mismo con la IA. O sea, la IA me permite, en aquellos momentos donde soy muy humano y donde soy fruto de mis emociones, darme ese punto de partida para mejorar la apuesta. Claro. Ahora que nombras a Agoney, ¿hasta qué punto fue clave el asociarte con él para decidirte a dar el paso a formar una SL? En aquel momento, como te decía, yo me sentía muy limitado. Yo ya había tocado techo porque estaba dentro de, a pesar de ser un autónomo y a pesar de trabajar con esta empresa y con otros proveedores, tenía mucha carga horaria y mucha mentalidad enfocada a como si fuese mi empresa. Pero ya me veía limitado. Agoney, para las personas que a lo mejor lo puedan conocer a través de redes, tiene cierto carisma a la hora de comunicar, de ser, es su marca personal, ¿no? Entonces, en aquel momento, por ser, como te decía antes, ¿no? Ser tan humano, ¿no? Y ser tan rígido y tan robusto en lo profesional, pero en lo humano soy la cosa más blanda del mundo. Las emociones pueden hacer que hoy no sea productivo, ¿no? Pues en aquel momento lo contundente que era a la hora de exponerme sus propuestas. O sea, te voy a contar una anécdota. Él me plantea, bueno, pues vamos a montar un departamento y quiero montar una agencia, que tal, que no sé qué, que sea de comunicación, que hagamos las experiencias. Y yo lo que le dije en aquel momento, con aquel bagaje, etcétera, le dije, ¿y qué diferencia hay entre todas las agencias que ya existen? Tú que vas a empezar de cero conmigo, o sea, ¿a dónde vas? Y su respuesta fue, pues porque estoy yo. Y fue como, está loco, está fatal de la cabeza, ¿no? Pero es que siempre ha sido así. O sea, él, para mí, volviendo a la pregunta, ha sido fundamental para en un momento de vida sentir que valía más por ciertas cosas en lo profesional y que tenía mucho más recorrido y tenía mucha más área que explorar. Entonces, la contundencia, la seguridad, el encontrar a la persona clave para compartir, pues es como una relación de pareja. O sea, la empresa, si no estamos bien conectados, pueden haber fallas y pueden haber rupturas, ¿no? Pues el encontrar el apoyo y también en concreto el perfil de él, ¿no? Lo generoso que ha sido conmigo a la hora de ayudarme o de darme herramientas o aprendizajes en esto que te cuento más personal, ¿no? Me preguntabas antes, ¿qué le dirías a la Irán que desarrolle un poco más las habilidades blandas? Pues eso es lo que he ganado con Agoney. O sea, saber que a día de hoy, que esto no pasaba hace 6 años, cuando empecé en esa primera reunión con él, que venía de ese paradigma anterior, yo a día de hoy sé perfectamente que si huevo cierra no pasa nada. Mañana puedo montar otra cosa. Y que mañana puedo, como te digo, con contundencia volver a sanidad. O puedo montar otra cosa que me apetezca. Hoy, el desarrollo personal y la reconfirmación de los resultados de mi desarrollo profesional dan esta seguridad en mí de decir, joder, soy un tío de puta madre. Claro. Que no está mal decirlo. O sea, tengo muy claro que lo que hago, que es una de las misiones, ¿no? De una de nuestras empresas, es mejorar la vida de las personas a través de, pues en el caso de la formación o en el caso de la comunicación. O sea, creo que lo que hacemos está guay y que estamos haciendo cosas útiles. Entonces, eso al final como que es un tóxico positivo que te va esa vacuna que te va como curando, ¿no? O te va intoxicando, dependiendo de cómo lo veas. Cierto grado de optimismo, por supuesto, mucha autocrítica y mucho control. Yo personalmente soy una persona que cuando se enfrenta a los proyectos, una vez acabados, hace mucho trabajo de autoevaluación. Podríamos haber mejorado en esto, es autoexigencia, ¿no? Pero
creo que eso me permite precisamente el tener tan claro que hoy tenemos huevos, tenemos Baltia, tenemos Crotón, tenemos formatos, bueno, por ejemplo, como este podcast, grabamos podcast, pues, joder, qué guay, ¿no? O sea, me siento seguro dentro de la inseguridad, del autónomo, de la empresa, de la vida, del COVID, de lo que sea, ¿no? Del día a día, ¿no? Pero llegar aquí está claro que ha sido como dame un punto de apoyo, ¿no? Y ha sido esa palanca, bueno, y ha sido un poco la persona que me acompaña o que nos acompañamos para poder desarrollar cosas tan guays como considero que hacemos con nuestras empresas. Claro. Hombre, desde AGE al final lo que se intenta procurar es tener un espacio para apoyo, encontrar a esas personas con las que seguir creciendo, ya sea también a modo personal, pero sobre todo de manera empresarial, que esa asociación no ocurre de un día para otro. Requiere de desarrollar una confianza y sobre todo después, una vez tienes claro que quieres emprender con alguien, crear toda la estrategia, porque tampoco creas la empresa de un día para otro. ¿Cómo sería ese proceso para que a un autónomo que quizá también se sienta que está en ese techo de decir, bueno, realmente aquí qué crecimiento me espera? Voy a estar siguiendo todo el rato, tomando este tipo de decisiones X o yendo a bodas para sacar fotos, etcétera, etcétera, y repetir. Realmente aspiro a algo más, que por otro lado puede estar también encantado con eso. Por supuesto. Y buscar también su nicho y su exclusividad y elegir a sus clientes y disfrutar de su profesión. Exacto. Pero si tienes esa vena empresaria de querer llegar a tener un impacto mayor porque también influyes en los procesos de la empresa, ¿cómo podría uno tener una visión del proceso de tengo claro que quiero asociarme con esta persona y emprender en este ámbito y crear esta empresa? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es como las relaciones personales. Yo en mi caso, insisto, cuando yo conozco a Oney, él tiene la empresa de formación y empezamos a hacer cosas de marketing adaptadas a su realidad. Entonces empieza a haber una vinculación personal, bidireccional, y eso da como resultado del día a día a la conclusión de con esta es la persona con la que quiero compartir mi vida profesional el día de mañana, de pasado, y podemos hacer huevos en aquel momento y podemos hacer todo lo que nos dé la gana. O sea, creo que es pues cuando te enamoras, o sea, es conectar con la persona, ver que comparten valores, eso creo que me parece fundamental. Ojo, compartir valores, estar alineados y tal, no quiere decir que no discutamos. Yo discuto, o sea, yo no tengo ningún problema por discutir con Agoney, ¿no? Y él conmigo. Porque hemos llegado a un punto de la relación en la que, aunque tengamos puntos de vista totalmente, diametralmente opuestos, entendemos que no es que estemos en dos polos, es que estamos complementando la visión. Porque el objetivo es el mismo. El objetivo es, pues, en el caso del trabajo, sacar esto adelante. Pues creo que te estás equivocando por esto, pues no, porque pienso que tal, pues vamos a buscar un punto medio porque tenemos que resolverlo. Insisto, creo que es como una relación personal. ¿Por qué tienes este contacto con esta persona y por qué eres amigo de esta persona o amiga de esta persona? Pues porque existe un vínculo. Yo no inicio el trabajo profesional con Agoney por una intención económica. Agoney en aquel momento hace que mi cabeza se desconecte de todo lo que había vivido anteriormente y me da pues un golpe de realidad, insisto, por la forma en la que es él, ¿no? En la forma de hablar, pero a priori empecé a trabajar, no éramos socios en aquella reunión, yo empecé a trabajar en su empresa. La realidad es que su empresa de aquel momento es mi empresa a día de hoy también. O sea, compartimos incluso hasta eso. O sea, no, creo que también, a lo mejor en esto que te hablo, ¿no? Somos humanos, las emociones, tener muy controlado el ego es importante porque no es su proyecto.
O sea, para mí Baltia es igual de importante, la empresa de formación, a día de hoy que Huevos, que era algo que era co-creado por ambos, ¿no? Incluso muchas veces, siempre lo he definido así, ¿no? Baltia ha sido la quilla del barco, ha sido la que va abriendo un poco el camino porque tenemos muy claro el producto de formación que queremos dar y de manera colateral, como Huevos era ese departamento externalizado y demás, los clientes van conociendo otros servicios, ¿no? Es como una venta cruzada. Por eso te decía, no somos una agencia de comunicación, no somos una agencia de medios tradicional, me refiero a con una estructura súper grande, sino somos un concepto más boutique, mucho más artesanal. Llevamos redes, hacemos web, hacemos spot, estamos, ya te digo, o sea, hacemos packaging, hacemos de todo, pero desde otro punto de vista, y creo que la creatividad también va por ahí como propuesta de valor, ¿no? Intentamos darle una vuelta, te cuento anécdotas, ¿no? O conceptos de proyectos. Uno de nuestros primeros trabajos fue, desde una agencia de comunicación, remodelar las aulas de formación de esa empresa, porque había un cambio del plan de comunicación interna y nosotros, en base a esa nueva narrativa, entendíamos que las aulas de formación, Baltia, podíamos darle una narrativa y que fuesen unas paradas y que hubiese un pasaporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como desde una agencia te has metido con una obra. Pues sí, de repente hemos hecho pues proyectos como cestas de Navidad para empresas con una narrativa, con una historia que contar que habla del kilómetro cero, de las islas, de lo canario, porque hemos, desde un punto de vista creativo y con la comunicación, hemos llegado a un resultado, un producto. No somos la empresa que hace botellas, bolsas para un congreso. Somos la empresa que hace para un congreso un welcome pack diferente con una narrativa, ¿no? Eso es un poco Huevos y, como te decía, surge, ¿no? Es como de ese valor diferenciador, pues ya sea Baltia, que era su proyecto, a día de hoy es mi proyecto totalmente. O sea, yo lo siento como algo propio. Y pues eso tiene que ver, yo creo que con el tipo de relación, con los vínculos que generas con las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto dirías que el identificarte tanto con el proyecto te ayuda a emprender? Porque vas a tener que estar todos los días luchando con él. ¿Y qué impacto negativo puede tener en tu vida? Reformúlamelo para poder entenderlo un poco mejor. Podría tener, o sea, el hecho de que te identifiques tanto con tu proyecto, ¿podría llegar a tener algún impacto negativo? Bueno, que quites tiempo si no tienes tus espacios de control o tu estructura, que quites tiempo de tu vida personal para dedicárselo automáticamente a mi vida profesional. Te cuento anécdota. En mi vida personal, en los últimos años donde he estado liberado y abierto a tener más tiempo para mí, es cuando he podido plantearme tener una relación de pareja. Y hoy tengo una relación de pareja con una persona. Pero hace 6, hace 5, hace 7, yo no podría estar, porque estaba muy metido en el proyecto de otras personas, dedicándole mucho tiempo, intentando explorar, buscar, intentar que no fuese un falso autónomo, porque eso es todo. O sea, yo hablo de lo bonito ahora, de Huevos, de Baltia, del sentimiento que tengo, que aunque no sea mi proyecto de gestación, lo siento como propio, Pero vamos a la parte B, ¿no? Que es la que a veces no se ve. Siempre hablamos de los éxitos, pero de los fracasos no, de las cosas negativas no hablamos. Oye, yo me di de alta autónomo porque había un empresario que no me podía contratar o no me quería contratar. Yo no reniego, insisto, a día de hoy de que eso existiese. Pero yo, para no ser un falso autónomo, tenía que buscarme más curro fuera de esa SL. Entonces, por eso trabajaba en una imprenta, por eso trabajaba pues haciendo catálogos online para una persona que sacaba fotos, recortaba y lo subía a una web. O sea, tenía que ir, pues eso, buscándome un poco las castañas, ¿no? Claro. Salvando los trastos para poder hacer lo que quería, ¿no? Entonces, la parte negativa, que si no logras a este equilibrio, puede ser que le dediques mucho tiempo a tu proyecto y además creo que te quite amplitud.
de visión, ¿no? Sí. Estás muy metido en el proyecto y estás muy focalizado en lo que crees que es lo correcto y a lo mejor necesitas a alguien externo que te dé un refresh, ¿no? O que te dé otro cambio de visión. Entonces, creo que es como equilibrar un poco pues, los recursos, ¿no? Es una realidad, ¿eh? O sea, que yo a día de hoy tengo una relación con mi pareja, con mi chico, es porque he podido equilibrar lo laboral con lo personal. Y esa era la parte negativa. Claro. No, es que la realidad que hemos explorado en esta serie de podcast es una en la cual el tiempo es lo más valioso que tiene un emprendedor y un empresario. Y todo lo que llega a ser la optimización de procesos, el verdaderamente saber qué es lo que está haciendo y qué es lo importante y prioritario y qué es lo que requiere su atención, es al final lo que va a permitir tener ese balance, ¿no? Porque sí que es verdad que se podría llegar a decir que el fin justifica los medios, que la marca salga adelante justifica que haga cualquier cosa. Pero eso también podría ser una excusa para no quiero pensar cómo hacer las cosas mejor. Entonces, un poco un ánimo de decir, por un lado, está muy bien identificarte con tu proyecto porque al final es tu proyecto y es donde vas a pasar una gran parte de tu vida, probablemente más que durmiendo. Por lo tanto, si te apasiona, pues eso que ganas. Pero por otro también somos seres humanos que necesitamos socializar y necesitamos sentirnos parte de la comunidad y teniendo ética en la empresa, conectando con personas, asociándonos, sabiendo delegar también y aprendiendo a también disfrutar de los momentos. Al final considero que una reflexión interesante para hacernos de quizá cueste implementar algo nuevo, Siempre. pero es cambio. Los cambios generan resistencia. Exacto. Al final va a ser para mejor porque va a crear un espacio y unas posibilidades nuevas para mantener ese balance. Exacto. Porque al final ese balance, una vez lo tienes, no se queda, sino hay que constantemente trabajar para que se mantenga. Sí. Aquí hay algunos días que todo parece que sale perfecto y otros días que cuesta levantarse y hacer lo mínimo, ¿no? ¿Consideras que desde el sector de la comunicación en Tenerife están empezando a ocurrir ideas nuevas? Es decir, está empezando a abrirse una nueva cara de este sector. No sabría decirte. La verdad que no creo que solo sea de la comunicación, sino creo que es un poco transversal, ¿no? Pues todo esto que estamos hablando, lo que te nombraba antes, el tema de la irrupción de la IA o de tecnologías o de soportes nuevos digitales, por ejemplo, una realidad aumentada, ¿no? En un producto, es un avance tecnológico, ¿no? Y eso te ayuda, pues que a lo mejor tengas una campaña por el Día de la Gastronomía y que cuando X perfil, sea influencer o sea proveedor o sea un cliente, reciba una caja que antes era una caja con producto y un mensaje, a lo mejor ahora hay un vídeo por realidad aumentada o hay un avatar por realidad aumentada que te está contando. Entonces, no creo que sea una cuestión del sector, sino creo que es que tanto en el sector empresa de la comunicación, por ejemplo, ¿no? O en la logística o en el retail y tal, toda la irrupción de todo esto que vemos en redes. Yo, por ejemplo, uso mucho TikTok para evadirme. Sí. Pero es verdad que a veces que me doy cuenta que hoy tengo días de evadirme y hoy tengo días de aprender, porque el algoritmo lo tengo vuelto loco y de repente me nutro de mucho contenido en redes como puede ser TikTok, ¿no? Además, me permite ese punto como de apoyo, ese primer paso para buscar más información fuera de la red, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con la tecnología, creo que en la comunicación es fundamental. Porque estamos en un mundo hiper mega conectado con sobreinformación, con información no validada, no contrastada, bueno, yo creo que incluso antes lo hablábamos, ¿no? Fuera de cámaras o de micros estábamos hablando el tema de
el valor que tiene lo que estamos contando en una red, si al final lo está haciendo una IA que está siendo entrenada por mí, pero no soy yo. O sea, creo que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, con respecto a la comunicación en Tenerife, en Canarias, no creo que haya un gran avance, sino tiene que haber una gran adaptación a todo esto, ¿no? Antes tú, por ejemplo, pues eso, vendías entradas para un parque temático de una manera, un tour operador y demás. Ahora no, ahora tú con tecnología puedes llegar al público concreto en la plataforma concreta y a un solo clic, porque ya no hablemos de realidad virtual ni en una realidad inmersiva, sino en el mismo clic estoy cerrando la venta, ¿no? Entonces, la comunicación, que no solo es lo que contamos, sino lo que conseguimos en este mercado capital, ¿no? Capitalista, lo que conseguimos vender, o que la gente compra a través de una narrativa, ¿no? Pues eso, o sea, creo que la tecnología me parece fundamental, sea la audiencia que sea y sea el soporte. O sea, podemos estar hablando de influencers y de podcast y entendemos que es digital, pero podríamos también estar hablando de la reconversión del sector agrícola, ¿no? O de los mercados tradicionales, y podríamos utilizar tecnología para comunicar y para incluso hasta poder mantener ese valor cultural, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, el productor del mercado tradicional y el consumidor que va al supermercado, ¿no? Entonces, claro, este concepto, ¿no? Esta información en algún momento desaparece, como no lo digitalicemos, ¿no? O como no busquemos un canal donde poder contarlo, va a desaparecer la tradición, la artesanía o como lo queramos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora te estoy contando esto porque estoy trabajando en un proyecto donde cómo los mercados tradicionales podríamos a darle un avance 4.0, ¿no? Por así decirlo, cómo conectarlo a audiencias que estén en TikTok y que permitan que eso perdure. Claro. Porque hay un momento donde si esto no se pone en una especie de repositorio, que es una palabra bastante antigua, ¿no? Un repositorio digital, este conocimiento va a desaparecer. Claro. Que no quiere decir que no lo podamos salvar por otro lado, por los avances, la tecnología, pero este valor cultural, si no somos capaces de registrarlo, con lo fácil que lo tenemos con la tecnología, se va a perder. Desde luego. Bueno, al final la comunicación es contar historias y las historias nos terminan influyendo, y yo personalmente pienso que el ser humano aprende con las historias. La narrativa que uno perciba es la realidad que ve. Y al final es curioso como cada uno, aún compartiendo sociedad, compartiendo cultura, compartiendo plataformas, tenemos nuestra propia narrativa de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Desde luego que el sector de la comunicación juega un papel fundamental, y bueno, la ética es muy importante. ¿Cómo podría uno asegurarse a la hora de comunicar que la ética se puede implementar? Es algo que siempre me ha parecido difícil, porque como cada uno tenemos nuestro compás, y realmente percibimos también las cosas distintas, al final lo que yo siempre concluyo, a ver si coincides conmigo, es que tener este tipo de conversaciones es lo que hace que la ética se propague, porque al final empatizamos con otra persona. Exacto. Y pienso que es una buena conclusión para este podcast. Pues sí. Desde luego ha sido una jornada desde el principio de una aventura profesional que acabó en una aventura empresarial, que es la carrera de muchos. Así que desde AGE es un perfil que nos encanta. Gracias. Porque al final pues
es el ejemplo para muchos otros que vienen detrás y muchos otros que se identifican con ese camino. Así que un placer haber podido hablar contigo, Iram. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos y nos vemos en otro podcast. Chao, chao. Chao.